Oli. 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 Primero les voy a mostrar cómo va el peluchito. Es hermoso. Va hermoso. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Yo creo que está bastante bien logrado. Ahora, este es el peluchito, cómo va. Ahora, el Dragonite, un detalle importante que hay que tener en cuenta es que tiene un color muy particular. Tiene un naranja que no es este naranja brillante, que sería más de un Charizard, ni tampoco es este amarillo, que sería de un Pikachu. Entonces necesito un color pastel que sea un naranja pastel. Pero hacer un naranja pastel es muy difícil porque primero y principal, estas lanas yo las compro acá en mi ciudad, en Córdoba. Ya las compro teñidas, por eso tienen esta textura. Si hay una técnica con la lana justamente que se encarga de compactarla con agua. Entonces, si yo ya he probado varias veces de teñir las lanas y es realmente un trabajo bastante importante, por eso yo prefiero comprarlas ya teñidas. No es que no se pueda, se puede teñir, pero el hecho de teñirlo nunca sabes si te va a salir el color exacto que necesitas. Entonces eso yo directamente las compro ya teñidas. Me queda poco amarillo hablando de eso. Por ahora, como es un microemprendimiento muy pequeño, no estoy comprando grandes cantidades de lana, ni estoy comprando lana por internet, estoy comprando lana de forma local. Entonces, lo que yo hago es algo que lo pueden haber visto en internet, hecho por gente que sabe y por gente que tiene todos los utensilios. Yo vuelvo a decir, todo lo que hago, lo hago con muy bajo presupuesto. Y yo lo que hago es lo mezclo con este peine. ¿Cómo se mezcla con este peine? Ya lo van a ver. Pero la gente que sabe de este tipo de cosas y que crea, por ejemplo, lana con vetas y demás, lo que hace es, tiene una rueda en la que va colocando la lana así, y la va mezclando y la va sacando y la va hilando y así. La va desenredando y la va hilando. Yo lo voy a hacer de la peor manera posible, que es con un peine, haciendo lo mismo que debería hacer en este otro lugar. Yo ya lo he hecho una vez, es realmente tedioso, así que muy probablemente el día de hoy esté simplemente haciendo eso, nada más que eso. Antes que... Ahí está. Siempre me olvido de poner que ahorre batería el celular, porque si no se me muere al toque. Bueno, cuestión que yo lo que voy a hacer ahora es voy a ir mezclando estos 3 tonos. Voy a ir juntando la misma cantidad de lana, la misma. Probablemente tenga más blanco, por eso es que también estoy haciendo esto, para que me quede un tutorial para otras veces. Para mí, para que yo sepa después qué mierda estoy haciendo. Mezclo hasta donde recuerdo. Estoy pensando. Me acuerdo que era poco naranja, poco amarillo y creo que mucho blanco era. Ahí me voy a fijar.
Es decir, ahí me voy a fijar, ahí lo voy a ir haciendo y vamos a ver qué sale. Se va haciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, y encima necesito mucha lana porque tengo que cubrir todo esto, todo este bicho. Tengo que cubrirlo entero, entonces como tengo que cubrirlo entero, voy a estar acá un buen rato. La clase del día de hoy que voy a poner es miocardiopatía isquémica. Está la parte 1 y la parte 2. Es de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Voy a poner la parte 1 y vuelvo en 15 minutos. Es decir, voy a estar escuchando la clase y leo los comentarios y dudas y demás que me quieran decir en 15 minutos. Mientras tanto voy a estar concentrada aquí, en esto. Así que les leo en 15 minutos. Doctor Pedro Sanonís, soy profesor de la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Medicina y de la Universidad Nacional de Rosario. El día de hoy me voy a referir a cardiopatía isquémica parte 1, en donde me voy a dedicar específicamente al diagnóstico, tratamiento y específicamente a los síndromes coronarios crónicos. La información la podrán encontrar en la página web del servicio de la carrera www.cardiologiaunr.com. Cuando se dirijan a la misma, podrán encontrar una pestaña donde dice grado y en ella podrán encontrar los diferentes teóricos dados durante el curso. Recientemente hemos publicado un manual de cardiología para el estudiante, escrito por docentes de la cátedra, con un enfoque específico y dedicado al estudiante de clínica médica. Está a la venta en la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Médicas. Bien, yendo directamente a lo que nos ocupa, podemos decir que la enfermedad cardiovascular es, sin lugar a duda, la principal o la primera causa de muerte del mundo. Dentro de las principales causas de muerte del mundo, en un reporte de la Organización Mundial de la Salud del año 2012, la enfermedad cardíaca isquémica es la causa número 1 de muerte con más de 7.4 millones. Analizamos en base a los ingresos de los países, en países como la República Argentina, un país de mediano ingreso, nos encontramos con que la enfermedad cardíaca isquémica, sin lugar a dudas, sigue siendo la principal causa de muerte. En países en desarrollo como el nuestro, la mortalidad por causas cardiovasculares se incrementa y se origina lo que se llama un triángulo llamado de factores componentes, que es la tormenta perfecta, donde un medio ambiente hostil cardiovascular debido a la dieta, a la falta de ejercicio, a la alta tasa de tabaquismo, incluyendo fumadores pasivos, a los sobrevivientes de HIV, a la polución del aire, a las migraciones urbanas, conviven con aspectos relacionados a una vulnerabilidad genética y fenotípica como la sensibilidad a la sal, una elevada resistencia a la insulina, chicos con alto peso al nacer y además con recursos nacionales limitados y severos contrastes económicos entre la clase alta y la clase baja. Del año 90 al año 2020 se espera un incremento, viendo los países en vías de desarrollo en celeste oscuro, de 9 a 19 millones de muertes en un periodo de 30 años. Con respecto a la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, podemos decir que a la isquemia miocárdica se puede llegar por dos mecanismos diferentes: por una reducción del aporte coronario y por un aumento de la demanda. Sea cual fuere el mecanismo desencadenante del episodio isquémico, las consecuencias son las mismas: que se ponga en marcha lo que se llama cascada isquémica. La cascada isquémica comienza con una alteración de la función diastólica del corazón, lo cual aumenta la presión de fin de diástole. A continuación, se produce una alteración de la función sistólica, lo que lleva a una caída de la fracción de eyección. Recién después aparece
el cambio isquémico en el electro y finalmente el síntoma capital de esta enfermedad, que es la presencia del dolor torácico reconocido como ANCO. Recién me parecía que podíamos llegar por aumento de la demanda en situaciones como, por ejemplo, hipertensión arterial, hipertrofia miocárdica, hipertiroidismo, feotrombocitoma, estenosis aórtica. En todos estos casos lo que hay es un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. Pero sin lugar a dudas, la que más nos interesa es la relacionada con la reducción del aporte coronario, donde la obstrucción arterial coronaria es la causa fundamental y esta se debe, en la gran mayoría de los casos, a lo que llamamos aterosclerosis coronaria. Si se fijan, la base subyacente de la cardiopatía isquémica es la aterosclerosis coronaria, relacionado con lo que vamos a ver más adelante, que son los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el antecedente familiar y la dislipidemia. Estos son los clásicos factores de riesgo cardiovascular a los que se suman en los últimos años algunos como las enfermedades autoinmunes, la diabetes e hipertensión gestacional, la menopausia precoz y la depresión. La aterosclerosis, por definición, es un proceso de envejecimiento, endurecimiento y degeneración de la pared de las arterias coronarias. Comienza en las primeras etapas de la vida y progresa con los años. Es un proceso sistémico, es clave comprender esto, donde no hay afectación única de un territorio y no de otros, sino que compromete todo el árbol vascular con mayor predominio de un territorio que otro. Se desconoce su causa a pesar de las múltiples teorías existentes. La placa de ateroma, que es la que finalmente obstruye la arteria, está formada de colesterol, productos de desecho, células, calcio, fibrina, etc. Y lo que lo hace más complejo es que, por un lado, es una enfermedad lenta y progresiva, en el cual una obstrucción crece progresivamente, pero que puede evolucionar por saltos de manera rápida e impredecible. Con respecto a las formas de presentación de la cardiopatía isquémica, nos podemos encontrar con un paciente totalmente asintomático, en el cual un electrocardiograma que le hacemos para una evaluación prequirúrgica, por ejemplo, detectamos signos de un infarto residual, donde lo interrogamos y el paciente no niega la enfermedad o no niega un síntoma que le haya llamado la atención. Por el otro lado, la angina de pecho crónica, que me voy a referir específicamente el día de hoy, que entra dentro de los llamados síndromes coronarios crónicos. Después el capítulo muy interesante y de amplia discusión en el mundo cardiológico, que son los síndromes coronarios agudos, donde tenemos tres entidades: la angina de pecho inestable, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y finalmente, la otra forma de presentación de esta enfermedad es con una muerte súbita, donde el paciente nunca tuvo nada y debuta con un cuadro que lo lleva a la muerte. Entonces, podemos encontrarnos en un espectro con crecimiento lento y progresivo de una placa aterosclerótica, que dije que era una de las formas de desarrollo de esta enfermedad, y esto lo vamos a encontrar en pacientes que pueden ser asintomáticos o que tienen síntomas estables, a lo que llamamos angina crónica. Esos síntomas se caracterizan por dolor ante algún tipo de esfuerzos, o en el otro extremo, los pacientes que debutan con síndromes coronarios agudos o muerte súbita, en los cuales hay un accidente de la placa aterosclerótica. Entonces, algo que produce una ruptura de la misma, una lesión que no era obstructiva, o por lo menos no era obstructiva de manera severa, se produce una lesión en la misma, y esto lleva a un rápido crecimiento de esa placa, donde se tapa de manera súbita y el paciente hace o un cuadro coronario agudo o una muerte súbita. Ahora, ¿qué mecanismos explican la transición abrupta de la cardiopatía isquémica estable o la aterosclerosis asintomática a los síndromes coronarios agudos?
Bueno, sin lugar a duda, la ruptura de la placa aterosclerótica a posteriori, lo cual se produce un trombo oclusivo, es el fenómeno fisiopatológico habitual en los síndromes coronarios agudos. Las placas ateroscleróticas que se rompen y que pueden causar un infarto fatal o no fatal, a menudo tienen una capa fibrosa muy fina, de 50 a 60 micras, un centro lipídico grande, abundantes células inflamatorias y calcificaciones puntuadas. Hay también diferentes mecanismos, los cuales en general llevan a la presencia de un trombo no oclusivo, como la presencia de un nódulo cálcico o una erosión superficial, pero sin lugar a dudas, el responsable, que en la mayoría de los cuadros de síndrome coronarios agudos es la ruptura de una placa. El tema es que hay gatillos que facilitan o que generan que el evento cardiovascular se presente. Entre ellos están el estrés mental, manifestado por malestar emocional, ansiedad, ira, tristeza, duelo, frustración, estrés laboral, reacción de alerta, actividad sexual, por ejemplo, extramental. Después también está el esfuerzo físico, intenso o no tan intenso, puede ser un gatillo del evento cardiovascular. Después están los disparadores a escala comunitaria. Se ve más a la mañana, los días lunes, en invierno, en Navidad y Año Nuevo, o sea, en fechas relacionadas con aspectos emocionales, ante olas de calor, explosiones, terremotos u otros desastres naturales. Y ni que hablar que otro tipo de desencadenantes, como por ejemplo mal dormir, comer en exceso, alta contaminación atmosférica, infección respiratoria, temporada de gripe, ni que hablar de la situación actual en la que estamos viviendo, que es la pandemia de coronavirus, el fumar cigarrillos, marihuana o por supuesto también el uso de la cocaína. Los eventos cardiovasculares están demostrados que pueden aumentar, muy relacionados al estrés, como por ejemplo durante la Copa del Mundo de Alemania, donde se mostró que hubo más infartos en los pacientes alemanes los días previos a que luego que Alemania quedara eliminada, donde el estrés bajó y eso volvió a los valores normales. Ahora bien, recién decíamos, ¿qué son los factores de riesgo coronario o factores de riesgo cardiovascular? Los podemos clasificar en no modificables, modificables y erradicables. Y son situaciones o enfermedades que incrementan la probabilidad de que un paciente desarrolle enfermedad coronaria. Dentro de los no modificables tenemos factores genéticos, la edad y el sexo. El genético es lo que tiene relación con la herencia, la edad, a mayor edad, mayor probabilidad de enfermedad coronaria. Y en cuanto al sexo, la enfermedad cardiovascular es mucho más frecuente en hombres, fundamentalmente mientras la mujer está en el periodo premenopáusico. A partir de ahí, la relación entre hombre y mujer se empareja de manera clara. Los modificables son aquellos en los cuales son aquellas situaciones que yo puedo tratar y puedo cambiar la historia de ese factor de riesgo. La dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes son los tres más importantes, y también gota, obesidad y estrés. Cuando interrogo estos factores de riesgo, tengo que ser muy cuidadosos en saber cómo interrogarlos. ¿Por qué? Porque es importante saber si existen, pero además saber si están tratados o no. Pero a su vez, aunque estén tratados, saber si están bien controlados o no. No es lo mismo que un paciente hipertenso esté medicado, que uno le diga, bueno, ¿usted es hipertenso? Sí, soy hipertenso. ¿Qué toma? Tomo 5 miligramos de tal droga. ¿Y cómo anda su presión? ¿Se la controla? No me la controlo nunca. Entonces yo digo, está tratado, pero no sé si está controlado. Diferente que el paciente me diga, sí, me tomo una medicación, me controlo la presión 2 veces por semana y tengo 12,8, 13,8 y mi cardiólogo me dice que estoy bien controlado. Bien, y dentro de los... Uy, no sé si les dejó de transmitir en algún momento. Bueno, les estoy leyendo. Si tienen alguna duda de lo que estoy haciendo, capaz debería poner un poquito más de luz acá. Este es más o menos el color. Como verán, estos eran los colores originales. Este es el color que estoy obteniendo.
Y este color es justamente para el Dragonite, es decir, va a tener este color. Entonces va así. Como verán, no es prolijo, no está perfecto. Sí, voy a agregar más luz a la habitación. No sé si ahí se ve la diferencia, pero el color no es perfecto, es decir, tiene algunas vetitas muy mínimas de los otros colores, pero a la vista se ve uniforme. Entonces, más o menos va así. Yo tengo que hacer de este bollito, es decir, si ven, este bollito no me alcanza ni para cubrirle la cara. Entonces, como no le alcanza para nada este bollito, voy a necesitar de este bollito un montón. Y ahora lo que tengo que lograr es que todos se vean del mismo color. Entonces tengo que ponerme a hacer un montón de esta lana y que quede toda parejita, toda del mismo color. Así que voy a estar bastante tiempo haciendo esto. Si termino hoy de hacer la lana sería buenísimo, pero no creo. La vez anterior fui haciendo a medida que iba necesitando y siempre decía, bueno, ya llegué al máximo, ya conseguí toda la lana que necesito y después necesitas más y más y más y más. Así que como verán lo hago con un peine. Lo ideal sería hacerlo con unos ganchos, una rueda que tiene unos ganchos y que vas enganchando la lana ahí y la vas girando y la vas compactando. Compactando no es la palabra, es mezclar la palabra, pero lo vas logrando así, de esa manera. No sé si tienen alguna duda. Les estoy leyendo en este momento, si tienen alguna duda díganmela. No puedo volver el chat hacia atrás, sí. Gracias Nico por los me gustas, estoy esperando a ver si alguien tiene alguna duda. Este es más o menos el colorcito que va por ahora. Si no, voy a seguir mezclando. Bueno, voy a seguir mezclando. Ahí le voy a poner play. Ahora tengo que conseguir mucho de este color. Estoy mezclando estos colores y para que después el Dragonite tenga este color. Entonces ahora tengo que conseguir mucha lana de este color. Así que bueno, les leo a las 1:30. Voy a seguir. No puedo. Ahí está. Les leo a las 1:30. Ante la difícil tarea de identificar a los pacientes con síndrome coronario agudo, que es una enfermedad potencialmente mortal, se encuentra ante un paciente con dolor. El carácter, la localización, la evaluación, las circunstancias de inicio,
la velocidad de instalación, la intensidad, si existen factores agravantes o atenuantes, la duración del dolor y si existen o no síntomas acompañantes. Todo esto voy a tener que tener en cuenta al evaluar un paciente con dolor torácico. Bien, refiriéndome al carácter, hay diferentes maneras de que el paciente lo describe y algunas van a ser más preocupantes y otras no tanto. Por ejemplo, el dolor opresivo es lo que más nos va a preocupar y lo más nos va a hacer sospechar que el dolor puede ser de origen crónico. El dolor picurente no tanto y el punzante en general no es tan preocupante. Vamos a analizar también la localización. El dolor, recuerden, que puede faltar en pacientes ancianos, diabéticos y con neuropatía. Con respecto a la localización e irradiación, casi nunca es puntiforme y casi nunca está por debajo del ombligo, por encima de la mandíbula ni por el borde superior del trapecio. Estos son los lugares habituales de distribución. Fíjense, casi nunca por debajo del ombligo y casi nunca el paciente lo va a referir por arriba de la mandíbula. Con respecto a las circunstancias de inicio, por lo general el dolor anginoso aparece ante un aumento de una circunstancia que aumente el consumo miocárdico de oxígeno y cede rápidamente con el reposo en aquellos pacientes que tienen cuadros coronarios estables. Obviamente, en presencia de un síndrome coronario agudo, como ya vamos a ver, ese dolor, a pesar del reposo, puede persistir. Con respecto a la velocidad de instalación, es muy importante reconocer esto. Por lo general, el dolor nunca es máximo desde que se instala, sino que el dolor va a ir aumentando y hay un tiempo a la aumento, o sea, es gradual. Puede rápidamente ser muy importante, pero nunca suele ser máximo de entrada, como típicamente ocurre en la disección aórtica, donde el dolor es como un latigazo, que súbitamente es un dolor de gran intensidad. Acá el dolor empieza y aunque rápidamente llega al nivel, pero siempre va a ser descrito como un dolor gradual. Con respecto a la intensidad, hay diferentes formas de clasificarlo, pero una de las más comunes es un dolor, por ejemplo, en una escala de 10. El paciente se le dice que 10 es el dolor más intenso que jamás haya tenido o imaginado y que intente definir cuánto es. Los pacientes en general se acomodan bien esta escala, lo refieren adecuadamente, es útil porque después nos van a poder referir qué pasa o cómo se va modificando según el tratamiento que vamos a implementar. Con respecto a los factores agravantes o atenuantes, bien, por ejemplo, el ejercicio, el coito, la digestión, las emociones o el fumar, en general van a aumentar el dolor. El reposo o la nitroglicerina, el paciente que la tiene, porque se conoce anginoso, van a disminuir claramente el dolor. Y por lo general, el dolor de tipo anginoso casi nunca se modifica con la respiración, con la palpación o con los cambios de posición. El dolor del infarto suele ser un dolor extremadamente de jerarquía importante que muchas veces solo calma opiáceos del tipo de morfina. Con respecto a la duración, el dolor anginoso en general nunca es un dolor de segundos, o sea que dure menos de un minuto, ni nunca un dolor que dure más de 72 horas. En los episodios anginosos es raro que el dolor dure más de 10 minutos, pero en los pacientes con infarto por lo general dura más de 20 minutos y puede ser un dolor sostenido de minutos a horas. Con respecto a los síntomas acompañantes, pueden ser síntomas de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la disnea, la astenia intensa o los mareos. Podemos tener los típicos síntomas neurovegetativos que pueden acompañar a los cuadros pulmonarios, como ser la sudoración, palidez, náuseas, vómitos, deseo defecatorio, sensación de muerte inminente, o también síntomas de otras complicaciones como de una arritmia, palpitaciones, síncopes o también de neumonías. A menudo faltan los síntomas acompañantes, pero a veces son la única manifestación y es a lo que llamamos equivalentes sanguíneos. Por ejemplo, un paciente añoso
puede manifestarse simplemente con disnea y ese ser el síntoma de enfermedad coronaria. Bien, me voy a referir ahora fundamentalmente a la angina crónica estable. La angina crónica estable es la presentación clásica de lo que llamamos hoy síndromes coronarios crónicos. Por definición, angina crónica estable es aquella angina de pecho, que es un síndrome clínico caracterizado por disconfort, dolor, malestar en tórax, mandíbula, hombro, espalda o brazos, típicamente desencadenado o agravado por ejercicio o estrés y que alivia con reposo y triglicéridos. Usualmente ocurre en pacientes con enfermedad arterial coronaria que involucra una o más arterias coronarias, como ya vamos a ver más adelante. Por definición es aquella angina que no modificó su frecuencia e intensidad en los últimos 1 a 3 meses según las diferentes clasificaciones. Y de acuerdo ante qué tipo de esfuerzo se presenta la angina o el dolor de pecho, la clasificación es en 4 gramos. Y esta es la que se llama clasificación de la New York Heart Association. Decimos que la angina es clase funcional 1 cuando se presenta ante los grandes esfuerzos, clase funcional 2 cuando se presenta ante mínimos esfuerzos, clase funcional 3 ante mínimos esfuerzos y cuando el dolor es el reposo es clase funcional 4. El diagnóstico de la angina de pecho es clínico. Debemos comprender eso, ya que no hay ningún estudio que pueda certificar con certeza que el dolor es el anginoso. O sea, el interrogatorio va a ser clave para evaluar adecuadamente la angina de pecho. ¿En qué nos ayudan los métodos complementarios? Por ejemplo, el electrocardiograma. El electrocardiograma, muy importante en los síndromes coronarios agudos, sin embargo, puede ser absolutamente normal fuera de una crisis anginosa. O sea, un paciente que tuvo un dolor de tipo anginoso, que llega a nuestra consulta sin dolor, puede tener un electro absolutamente normal. Con respecto a los exámenes de laboratorio, la rutina que vamos a pedir, que no son para hacer diagnóstico de angina de pecho, sino que con ellos, en general, vamos a evaluar la existencia o no de factores de riesgo cardiovascular. Tenemos que tener en cuenta un hemograma completo, y evaluar la función renal a través de urea y creatinina, un ionograma para ver la natremia y la potasemia, la función hepática para ver enzima hepática, bilirrubina, hepatosanguinina, la glucosa y la hemoglobina glicosilada, y un perfil lipídico completo donde vamos a solicitar habitualmente colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos. Y en los casos que lo ameriten, fundamentalmente en los síndromes coronarios agudos, las tromboninas cardíacas, que ya vamos a ver cuál es su utilidad. Otra cosa clave y fundamental en este tipo de pacientes es evaluar la función ventricular, o sea, lo que es la fracción de eyección, la capacidad contráctil del corazón, para ver si tiene algún deterioro o si está conservada. Y eso lo hacemos fundamentalmente a través de un método complementario extremadamente simple, económico, reproducible, disponible, que es el ecocardiograma bidimensional, que es un estudio que forma parte hoy de la rutina de la evaluación de pacientes cardiológicos. En esos pacientes que sospechamos un síndrome coronario crónico, donde nos cuentan un dolor cuando camina 4 cuadras o después de subir por escalera 2 pisos y que se calma cuando está en reposo, vamos a intentar evocar la isquemia, o sea, demostrar la isquemia, producir la isquemia al paciente para ver la magnitud, la severidad, ante qué tipo de esfuerzo, etc. Y eso lo vamos a hacer con diferentes tipos de métodos complementarios. El más simple es la ergometría con prueba ergométrica graduada, que es sencillamente someter al paciente a un esfuerzo y realizarle, mientras tanto, el electrocardiograma para intentar detectar alteraciones tanto en la clínica como en el electro a medida que hace un esfuerzo. Y después hay algunos estudios un poco más sofisticados, uno de ellos es de medicina nuclear, que se llama perfusión miocárdica en reposo y esfuerzo, en donde lo mismo, vamos a someter al paciente a un estrés, que en general va a ser
en cinta o puede ser en una bicicleta, y vamos a hacer una cámara gamma o una centellografía tanto en reposo como en esfuerzo. Y la otra posibilidad es hacer lo que llamamos un ecocardiograma estrés. Nuevamente, al paciente lo vamos a someter a un estrés y vamos a analizar con el ecocardiograma cómo es su motilidad, su movilidad en reposo y cómo es ante el esfuerzo. Y si en el esfuerzo presenta alteraciones de esa motilidad, eso es un indicador isquémico. No siempre o no solamente usamos el esfuerzo como un estrés, sino en aquellos pacientes que no pueden realizar actividad física por diferentes motivos, podemos usar drogas como la dobutamina que semejan un esfuerzo ya que aumentan la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Bien, entonces, en estos pacientes, luego de analizado los métodos complementarios, es muy importante hacer una adecuada estratificación clínica del riesgo. Voy a intentar dividir a estos pacientes en dos grandes grupos. Los que tienen bajo riesgo de presentar un evento cardiovascular en un futuro. Oli. Ahí vamos. Acá estoy. Ven, esto es lo difícil que les comentaba hace un ratito. Obtener siempre el mismo color. Ahí más o menos se ve de un color similar. Pero por ejemplo acá no se ve tan del mismo color. Entonces tengo que lograr que muchas bolitas así, pero muchas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Ven, estas cosas también son las que a mí me molestan. Si tuviera un cepillo real y no lo que tengo, esto no quedaría así, como un grumito. ¿Alguien tiene alguna consultita, algo? Ahí me tomo un mate y continúo. Si no hay ninguna consultita, sigo mezclando lana, que esto va para largo. Primero voy a tomar un mate y... Es difícil hacer estas cosas así. Este es el color que se está obteniendo de combinar estos tres colores. Y yo creo que es poco, tengo que poner menos blanco. Uy. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O algo que me quiera decir? Bueno. Entonces hablamos, les leo a las... Les leo a las menos 10. En 15 minutos les leo. Voy a continuar juntando esta lana.
Estudio cercano de aquellos que tienen alto riesgo. En los pacientes de bajo riesgo vamos a realizar tratamiento farmacológico y control de los factores de riesgo cardiovascular. En los pacientes de alto riesgo vamos a realizar también tratamiento farmacológico, también control de los factores de riesgo cardiovascular, pero estos pacientes van a necesitar, debido a ese alto riesgo, en general ser sometidos a una revascularización. O sea, vamos a tener que conocer su enfermedad coronaria para intentar tratarla. Hoy, por hoy, las dos técnicas o estrategias para lograr una revascularización coronaria son una angioplastia con implante de stent o una cirugía de revascularización miocárdica, que ya vamos a ver enseguida. Bien, ¿cómo tratamos a estos pacientes? El tratamiento de la angina crónica estable tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, aliviar la angina y la presencia de isquemia para mejorar la calidad de vida del individuo. Y después también y fundamentalmente, prevenir que el paciente tenga un infarto y se pueda morir y de esta manera prolongar la vida. Entonces, esos son los dos objetivos fundamentales del tratamiento. Dentro de las opciones que tengo son modificaciones del estilo de vida y control de los factores de riesgo, tratamiento FAT, y vamos a describir la primera de ellas, las modificaciones del estilo de vida y control de factores de riesgo. Fíjense, estos pacientes van a tener que dejar de fumar. En estos pacientes vamos a tener que indicar una dieta saludable, actividad física programada y progresiva, mantener un peso saludable, intentando lograr un índice de masa corporal entre 20 y 25, que reciban las inmunizaciones que correspondan según la época del año, las instrucciones sobre el tipo de actividad sexual que pueden realizar, la importancia de la adherencia a la medicación que le vamos a administrar y el manejo de la depresión, ansiedad y el estrés, que son muchas veces, como ya vimos, los gatillos de los eventos cardiovasculares mayores. A su vez, también tenemos que hablar con ellos y darles todo tipo de consejos, por ejemplo, cuando quieran hacer un viaje. Dentro de lo que es tratamiento farmacológico, ya específicamente, tenemos que considerar drogas antiisquémicas, drogas para prevención de eventos, y siempre acuérdense que cuando hablamos de eventos mayores son el infarto. Y entonces, ¿cuáles son las drogas antiisquémicas por excelencia? El uso de beta bloqueantes, con los cuales vamos a intentar lograr llegar a que el paciente tenga basalmente una frecuencia entre 55 y 60 latidos por minuto. Estos pueden combinarse con los bloqueantes de los canales de calcio. Hay que tener mucha precaución ante la suspensión abrupta de los betabloqueantes porque pueden dar un rebote. Hoy en día las drogas más utilizadas son el atenolol, el carvedilol, el bisoprolol. Los betabloqueantes son siempre drogas de primera línea, pero en aquellos casos que por algún motivo estén contraindicadas, podemos usar en estos pacientes bloqueadores o antagonistas de los canales de calcio. Tienen un efecto antiisquémico bien demostrado, pero sin embargo no han demostrado mejorar o disminuir la mortalidad y mejorar la sobrevida, pero sí tienen un efecto sintomático. Los más conocidos son el quetiapina y el verapamino por un lado, y la nifedipina y la amlodipina por otro. Y también los nitratos son drogas muy útiles dentro de las drogas antiisquémicas, donde existen diferentes tipos de nitratos. Los de acción corta, que son los típicos, la nitroglicerina sublingual, donde es aquella que es útil para la crisis de angina. El paciente le duele el pecho y si ya conoce sus síntomas y tiene disponible, se aplica por debajo de la lengua una pastillita de nitroglicerina de acción ultracorta. Después están los nitratos de acción prolongada, que son aquellos que uno usa para evitar la angina, donde podemos tener la nitroglicerina de acción prolongada, el mononitrato isosorbide o el dinitrato isosorbide. Hay una cuestión muy importante con los nitratos que es que tienen tolerancia, y hay que ser muy precavidos con esto, por lo cual se les sugiere a los pacientes que durante un periodo del día estén libres de droga. Entonces, por ejemplo, si yo uso 2 dosis por día de un dinitrato isosorbide,
no se lo doy a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, sino que se lo doy a las 8 de la mañana y a las 16 horas, donde yo a la noche ya no voy a tener efecto y de esta manera puedo evitar que el paciente haga tolerancia. Con este tipo de drogas hay que tener cuidado con los efectos indeseables, ya que pueden dar cefaleas, hipotensión y rubor. Y hay que ser muy cuidadosos en no asociar los nitratos con el sildenafil, porque pueden producir una hipotensión sostenida y de muy difícil manejo y control. Dentro de las drogas para prevenir eventos como infarto y muerte en este tipo de pacientes con síndromes coronarios crónicos tenemos los antiagregantes plaquetarios. La aspirina se los voy a administrar a todo paciente con síndrome coronario crónico en dosis de 75 a 100 miligramos por día, que vamos a combinar fundamentalmente cuando son sometidos a una intervención percutánea con lo que se llaman los inhibidores del receptor P2 y 12, como el clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Y dentro de las drogas para prevenir eventos tenemos también las estatinas, que son recomendadas independientemente del valor de colesterol. Y el objetivo es lograr un colesterol LDL menor de 70. Cuando no logro eso, puedo agregar otra droga que se llama ezetimibe. Ante pacientes de muy alto riesgo por lipidemias severas, están hoy disponibles unas drogas nuevas, muy caras y con poca todavía penetración en la medicina de todos los días, que son los inhibidores del PCSK9. Finalmente, dentro de las drogas para prevenir eventos están los inhibidores de la enzima de conversión, que se utiliza solo en pacientes con síndromes coronarios crónicos, pero que tienen patologías asociadas con hipertensión, insuficiencia cardíaca y diabetes. Si retomamos lo que habíamos hablado de certificación clínica de riesgo, dando a los pacientes en base al cuadro clínico, al electro, a la fracción de eyección en el ecocardiograma, al resultado de la prueba de esfuerzo o a la cámara gamma, donde voy a diferenciar a aquellos que son de bajo riesgo, que ya hablamos del tratamiento, y aquellos de alto riesgo, donde debido a ese riesgo que yo detecto, sí o sí sé que son candidatos a revascularización. En esos pacientes vamos a tener que plantear la revascularización como una estrategia casi necesaria. Para poder ver cuál es la estrategia de revascularización ideal, o sea, una angioplastia o una cirugía de revascularización miocárdica, voy a tener que conocer previamente la anatomía coronaria y poder saber dónde están enfermas las arterias, en qué arteria y obstrucción, de qué severidad. En base a eso, después definir el tratamiento. Para conocer la anatomía coronaria, estos pacientes van a ser sometidos a un estudio invasivo, pero hoy en día mínimamente invasivo, que es una coronaria. La coronariografía consiste en la visualización de las arterias coronarias gracias a la inyección intraluminal de un medio de contraste. Es un procedimiento, como ya dije, mínimamente invasivo. Se realiza en una sala especialmente diseñada para tal fin, que se llama sala de cateterismo, y se realiza a través de un acceso que puede ser femoral en la región inguinal o radial en la muñeca. Una sala de cateterismo, como esta que ustedes ven acá, es una sala diseñada para tal fin, donde tienen un monitor, donde se controlan los signos vitales, una camilla y donde hay un arco de rayos X. O sea que vamos a poder visualizar las arterias inyectando contraste gracias a la utilización de rayos X. Fíjense, como dije previamente, el acceso puede ser por vía femoral. El paciente ya se terminó el procedimiento, se sacó el introductor y ya se comprimió, se dejó un vendaje, o este otro donde a través de la arteria radial tiene ahí un introductor colocado por donde vamos a avanzar con los catéteres. La anatomía coronaria obviamente debemos conocerla para recordarles. Son dos las arterias coronarias: la arteria coronaria derecha, que nace del seno coronariano derecho, y la arteria coronaria izquierda, que nace del seno coronariano izquierdo. Esta arteria rápidamente se divide en sus dos ramas terminales, la descendente anterior y la circunfleja. Por eso muchas veces van a escuchar hablar de enfermedad coronaria de tres vasos, porque se la cuenta a la coronaria izquierda como sus dos ramas terminales. Entonces hablamos coronaria derecha, circunfleja y descendente anterior. Acá pueden ver un ejemplo. Este es el catéter.
introducido por vía femoral, que está en el origen de la coronaria, y ahí cuando inyectamos yodo vemos cómo se llena, se mezcla con la sangre y nos permite ver todo la arteria coronaria en su interior. Acá pueden ver una coronaria izquierda, ahí ven el catéter, y cuando empieza la inyección pueden ver cómo se va llenando la coronaria con el contraste. Acá es una foto, fíjense, la coronaria derecha, y esta es una coronaria izquierda, esta es la del 70 anterior, este es el tronco, que es muy cortito, y esta es la arteria. Bien, según la severidad de la obstrucción, estas se clasifican en significativas o severas, que son aquellas obstrucciones que reducen el diámetro de la coronaria más del 70%. Intermedias, una reducción del diámetro del 50 al 69%, y leves o no significativas cuando hay una reducción del diámetro menor al 50% de los humanos. Y según la extensión de la enfermedad, se clasifica en enfermedad de un vaso, 2 vasos, 3 vasos y o compromiso del tronco de la coronaria izquierda. Entonces, cuando yo conozco la anatomía coronaria gracias al uso de la coronariografía, ahí tengo dos opciones para ofrecerle a mi paciente. Según la severidad y la extensión de la enfermedad coronaria, algunos pacientes se van a tratar con angioplastia con implante de stent y otros pacientes van a requerir cirugía de revascularización miocárdica. Cada una de estas estrategias, estos tipos de revascularización, tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, la angioplastia transluminal percutánea coronaria es mínimamente invasiva, se realiza a través de un cateterismo, se hace con anestesia local en el sitio de punción, por punción radial o femoral, como ya vimos. En general es una internación corta de 1 a 2 días y tiene un menor costo inicial. La recuperación es sumamente rápida y la vuelta al trabajo de estos pacientes es rápida y muy buena. En cuanto respecto a la cirugía, es una estrategia mucho más invasiva, es una cirugía mayor en todos los pacientes, llevan anestesia general. En estos pacientes yo necesito asistencia respiratoria mecánica, parada cardíaca, una torniquetomía abdominal importante, una intervención más prolongada de 5 a 7 días, un mayor costo inicial, un operativo. Pero no se trata de que uno es mejor que otro, sino que hay pacientes que van a poder ser resueltos o tratados con un tipo de intervención y hay pacientes que van a requerir otro tipo de intervención. La intervención coronaria percutánea consiste, como ven acá en el dibujo, acceder por vía radial o femoral, llegar al sitio de la lesión. Si vamos a llegar con un catéter balón que tiene montado un stent, cuando estamos a nivel de la lesión, ese balón se infla, expande el stent y lo impacta contra la pared, impactando sobre la placa aterosclerótica contra la pared, pero liberando y mejorando la circulación. Los stents hoy en día hay de dos tipos, los stents metálicos convencionales, y ya en los últimos 15 años tenemos disponibles lo que se llaman stents medicamentosos o liberadores de droga, con los cuales se ha logrado disminuir la complicación más importante de la angioplastia, que es la restenosis, o sea que luego de tratado, en los primeros 6 meses, el paciente vuelva a tener una obstrucción en el sitio de tratado. Con los stents medicamentosos o farmacológicos, también llamados con liberación de droga, la chance de restenosis es menor al 10%, o sea, en muy pocos pacientes. Para variar, y por suerte, uno de los argentinos, el doctor Julio Palmar, fue el líder en el desarrollo de los primeros stents en el mundo. Y fíjense acá un ejemplo de cómo se ve una lesión en la coronaria derecha con una obstrucción. Ay, vamos. Oli. Siento de que esto es muy aburrido a diferencia de las otras cosas que he hecho. Ay. Nunca sé qué estoy haciendo. Siento que esto es aburrido comparado con las otras cosas que he hecho. A ver. El color.
A ver si hay diferencia de color. No, me parece que está bien. Bueno, parece que está bien el color. ¿Hay alguna duda? Vuelvo a decir, siento que es bastante aburrido esto que hago. Como verán, estoy intentando tengo que conseguir suficiente lana de color, de este color, para cubrir todo este peluche. Y tengo que combinar estos dos colores con blanco. ¿Hay alguna consulta? Les estoy leyendo, si me quieren decir algo, les estoy leyendo. Todavía es muy poquita lana. Es decir, después va a depender mucho de mi habilidad para cubrir con la lana que tenga todo el peluchito. Aquí está el peluchito. Después también le falta bordarle los ojos y demás. También esta lana, es decir, esta cantidad de lana capaz me sirve solo para hacer las alitas. Porque encima también es eso, tengo que hacer unas alitas. Estaba pensando también si hacer o no hacer el nuevo Dragonite. Que bien que estaba saliendo la mega evolución. No sé, creo que capaz sería un montón. Así va este color. Bueno, si no hay nadie que tenga algo que comentar, capaz tendría que pasar el Dragonite acá para que no tape la luz, pero se vea así, como que se esté asomando, como Oli, así. Ahí se ve mejor. Bueno. Bueno, ahí voy a continuar mezclando lanas. Tengo que conseguir este color a través de estos colores. Vuelvo en... ¿A qué hora? A las 10 más o menos vuelvo. Capaz en 3 minutos termina la clase que estoy viendo y cambio de clase, pero más o menos así. Ahí voy. Ya vuelvo. Es decir, no ya vuelvo, sigo haciendo esto. ¿No hay ninguna consulta entonces? Bueno, les leo en 10 minutos. Ahí sigo mezclando. Severa, fíjense acá, luego de tratado, luego de colocado el resultado final, donde prácticamente pareciera que nunca tuvo nada a ese nivel. Bien, la cirugía de revascularización no es ni buena ni mala, es necesaria en los pacientes con compromiso más extenso de la enfermedad. Por supuesto que hoy en día de cada 10 pacientes que necesitan una revascularización, probablemente el 90% se resuelve con angioplastia coronaria con implante de stent y un 10% van a requerir una cirugía de revascularización mecánica. Consiste en bypassear o saltear el sitio de obstrucción y lograr que un conducto que bypassea vaya al lecho distal sano. Hay dos tipos de conductos: venosos, que fue el diseñado por el doctor René Favaloro, que se hace
Es un bypass aortocoronario. Va desde la aorta hacia la coronaria y está la obstrucción. O el otro gran conducto que se utiliza hoy en día es la arteria mamaria interna que nace de la subclavia y se anastomosa distal a la obstrucción. Que antes el pionero mundial del bypass coronario es un argentino, por todos conocidos, el doctor René Favalli. Mensaje para llevar a casa. La cardiopatía isquémica es una enfermedad muy prevalente, es la causa número 1 de muerte del mundo. El sustrato por excelencia es la aterosclerosis coronaria. La forma de presentación es muy variada, yendo desde pacientes totalmente asintomáticos hasta aquellos que lamentablemente debutan con una muerte súbita. El diagnóstico es clínico por excelencia. Estratificar el riesgo en los pacientes con síndromes crónicos es fundamental. Ante el alto riesgo debemos plantear la necesidad de revascularización, obviamente siempre ofreciendo además un tratamiento médico óptimo. En equipo, en conjunto, debemos elegir la mejor estrategia posible para cada paciente. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Bueno, ahí se me acabó la primera clase. Ahí se me acabó la primera parte de la clase. Ahora voy a seguir escuchando la segunda parte de la clase. Les leo en 10 minutos, más o menos. Parte recientemente hemos publicado y estamos difundiendo el manual de cardiología para el estudiante, generado, producido y difundido por todos los médicos de la cátedra de cardiología, de mucha utilidad para los temas que les corresponde dedicar a ustedes. Bien, dentro de las formas de presentación de la cardiopatía isquémica vimos en la clase anterior que la presentación es entre pacientes asintomáticos, síndromes coronarios crónicos, síndromes coronarios agudos y la presentación como muerte súbita. Sin lugar a dudas, los síndromes coronarios agudos juegan un rol fundamental en el día a día de este tipo de pacientes. Y a ellos nos vamos a referir en el día de hoy. Esta clasificación fue la que un poco ayudó a organizar y a ordenar a los cardiólogos. Fue presentada en una revista de mucha trascendencia, en Lancet, en el año 2001. Hasta esta época había múltiples clasificaciones de síndromes coronarios agudos, cada autor creaba una diferente, lo cual no permitía tener una unificación en los conceptos. Esta clasificación fue muy interesante porque, basándose en la presentación como disconfort isquémico, el diagnóstico operativo era que si un paciente tenía un disconfort isquémico, estábamos en presencia de un síndrome coronario. Y acto seguido, el electro es el que permite clasificar en dos grandes grupos: los que tienen sobreelevación del ST, en ese electro sacado al ingreso, y aquellos que no lo tienen. Y esto diferencia dos grandes grupos: los que tienen supranivel del ST habitualmente van al infarto del miocardio convencional tipo Q, y los que no tienen sobreelevación del ST evolucionan o a un infarto no Q o a una angina estable, como ya vamos a ver. Con respecto a la fisiopatología, como ya vimos también en la clase anterior, la aterosclerosis es el sustrato subyacente en casi todos los pacientes con cuadros coronarios. Pero la placa aterosclerótica no crece lenta y
progresivamente, sino que el elemento inicial en estos cuadros es la rotura o fisura de esa placa, lo cual lleva a la exposición del colágeno, y esto estimula de manera inmediata la activación plaquetaria, la cadena de conversión y finalmente la formación del trombo. A grandes rasgos, cuando el trombo es oclusivo, el infarto se presenta con un supra-desnivel del ST y termina en un infarto tipo 1. Cuando el trombo es no oclusivo, el paciente se presenta con un síndrome coronario agudo sin supra-desnivel del ST y después termina en angina estable o infarto no Q, como ya vamos a ver. Acá pueden ver una vieja diapositiva del año 1990, cómo tiene a la izquierda la placa aterosclerótica convencional y en el medio el accidente de placa. La placa está conformada por un core lipídico, en su interior hay macrófagos, y las fuerzas y la rotura va asociada y se presenta luego de esa fisura un coágulo, un trombo. Y como dije, si la fisura es mayor o de gran jerarquía o muy importante, el trombo podrá ser oclusivo. Si es menor, el trombo podrá ser suboclusivo, causante de cuadros como angina estable o infarto sin elevación del ST. ¿Qué hace que un paciente debute con una fisura mayor o una fisura menor? No ha sido posible establecer hasta el día de hoy con certeza, ya que no es claro por qué algunos hacen eso y algunos hacen una cosa y otros otra. Sin embargo, la mortalidad está claramente que es diferente en los síndromes coronarios con supra, sin supra y en angina estable. Fíjense la mortalidad a 6 meses en el estudio Grace con más de 40.000 personas, la mortalidad del infarto con elevación del ST rondó el 12%, la mortalidad de los síndromes del infarto agudo sin elevación del ST el 9% y la angina estable tiene una mortalidad muy inferior entre el 4 y el 5%. Bien, me voy a referir entonces en esta oportunidad y en esta primera presentación a los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. El síntoma primordial principal por el cual consultan estos pacientes, al igual que cuando vimos las prioridades y en la angina crónica estable, es el dolor de pecho, el dolor torácico, localizado en la unión hipercordial, como ya lo vimos. Hay que saber evaluar ese dolor, interrogar todas las características principales, el carácter, la localización, cómo y a dónde irradia, las circunstancias en que inicia, la velocidad de instalación, la intensidad, si es una cosa leve, 1, 2 para 10 o 8, 9, 10, con qué factor se agrava, con qué factor se atenúa, cuánto dura y cuáles son los síntomas acompañantes. Los síntomas acompañantes pueden ser, ya vimos, de insuficiencia cardíaca, un síndrome coronario agudo que se asocia a la insuficiencia cardíaca, paciente consultará por dolor torácico, pero además disnea, ya nos está hablando de un mayor compromiso de la función ventricular y de una mayor gravedad probablemente. Muchas veces pueden asociarse a síntomas neurovegetativos, como sudoración, palidez, náuseas, vómitos, deseo defecatorio y obviamente la sensación de muerte inmediata. Y a veces se pueden acompañar de otras complicaciones como palpitaciones, síncope, embolia, por ejemplo, cuando el dolor se asocia a algún tipo de enfermedad. A menudo falta. ¿Puede un síndrome coronario agudo presentarse sin dolor? Sí. A menudo no tiene dolor. A menudo no están estos síntomas, pero también a menudo son la única manifestación y se les llama equivalentes anginosos. O sea, ¿puede un síndrome coronario agudo, paciente con síndrome coronario agudo, consultar solamente por disnea y mareos? Sí. Entonces, tener en cuenta que los síntomas pueden ser acompañantes y a veces la única manifestación última. Cuando vimos la clasificación inicial de Ham presentada en Lancet en 2001, yo se las conté, se las mostré y ahora nos vamos a referir a los pacientes sin elevación de ST, que son la flecha que va hacia ti. Cuando vemos la incidencia de los mismos en un estudio clásico realizado hace más de 10 años en los Estados Unidos sobre 2 millones de pacientes admitidos a las unidades coronarias,
el 65%, o sea, cerca de 1.3 millones, consultaron por síndromes coronarios agudos sin elevación de DCT. O sea, que dos terceras partes de los síndromes coronarios agudos tienen este tipo de presentación. Y como ya dije, la gravedad de los mismos es algo menor que la de los síndromes coronarios agudos con supra, que vamos a ver en la segunda presentación de síndromes coronarios agudos. La fisiopatología ya fue aclarada. Acá una diapositiva donde vemos a la izquierda una angiografía donde se puede ver la rotura de una placa esclerótica con un trombo no oclusivo sobreimpuesto, y a la derecha la imagen anatomopatológica de la misma. Bien, vamos entonces a los síndromes coronarios agudos. Como dije recién, el dolor torácico es su forma de presentación más clásica. Luego, el diagnóstico diferencial lo voy a hacer con el electrocardiograma. Y cuando hablemos de síndrome coronario agudo sin elevación del DCT, yo puedo tener estas cuatro presentaciones. Que el paciente venga con el electro inicial con un infranivel de DCT, como ven en la diapositiva a la izquierda, con ondas T negativas, derivaciones que regularmente tienen ondas T positivas, con lo que se llama supradesnivel transitorio. Y ustedes me dirán, pero entonces el síndrome con supra. No, porque tiene supra, pero solamente de segundos o minutos eso cede, y a eso se le llama supratransitorio. O bien puede venir con un electrocardiograma absolutamente normal. Si el paciente viene fuera del episodio anginoso, puede tener un electro normal, pero estamos en presencia de un síndrome coronario agudo. Por eso la evaluación del dolor en el interrogatorio hace que esta entidad sea de reconocimiento clínico, y de ahí que el interrogatorio juega un rol fundamental. Después, para ver cuál de las dos grandes entidades dentro de estos síndromes es angina estable o infarto no Q, esa información me la va a dar los biomarcadores. Porque los biomarcadores, ¿qué son? Biomarcadores de necrosis. Cuando en los análisis no haya necrosis, o sea, los biomarcadores no se incrementen, vamos a estar en presencia de la angina estable. Cuando los biomarcadores sean positivos, o sea, estén aumentados, o sea, hay necrosis, vamos a estar en presencia de un infarto agudo de miocardio no. Bien, dentro de los métodos complementarios para evaluar a estos pacientes, como ya vimos, el electrocardiograma es el primero, es fundamental y el que permite el diagrama de flujo entre las dos grandes entidades. Los exámenes de laboratorio que vamos a pedir a estos pacientes son, como vimos en la presentación de angina crónica estable, los mismos, las de rutina. Y acá agregamos los biomarcadores de necrosis, los cuales hoy en la actualidad los habituales son la troponina T o I. Y es importante también, vimos en la presentación anterior, la evaluación de la función ventricular en este tipo de pacientes, la cual consigo o logro hacerla a través de un ecocardiograma bidimensional. Cuando me encuentro con un paciente como este, o sea, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Son dos. En primer lugar, calmar los síntomas del paciente. Si vino con angina de pecho, calmar los síntomas. Los betabloqueantes son drogadicción, el atenolol, vía oral, y la nitroglicerina, fundamentalmente si el paciente está con dolor y si está hipertenso o normotenso. Nunca vamos a dar nitroglicerina endovenosa en pacientes que tienen hipotensos. ¿Y dónde tienen que estar estos pacientes? En unidades de cuidados críticos, en unidad coronaria o en unidad de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque pueden evolucionar mal y pueden evolucionar hacia el infarto y la muerte. El otro gran objetivo de estos pacientes, del tratamiento de estos pacientes, es revertir el proceso trombótico. Y eso lo voy a lograr con antiagregantes como ser la aspirina y alguno de estos tres: clopidogrel, ticagrelor o prasugrel. Clopidogrel es el más clásico, pero que se hace hace 20 años, y los nuevos antiagregantes plaquetarios como el ticagrelor y el prasugrel han demostrado algún mayor beneficio, aunque en alguna oportunidad con un mayor riesgo de mortalidad. ¿A qué se llama doble terapia antiplaquetaria? Usar aspirina y alguno de estos tres. Alguno, o sea, uso aspirina y clopi, aspirina y ticagrelor, la
o aspirina y prasugrel. Y además, a estos pacientes los vamos a anticoagular apenas ingresan, con heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, otra droga que es muy interesante pero que no está disponible en nuestro país, que es el fondaparinux. Entonces, ¿cómo trato a estos pacientes al ingreso inmediato? Nitroglicerinas y está. ¡Holi! Estoy acá de nuevo. He logrado esta cantidad de lana que puede parecer mucha, pero es poquita. Voy así. Más o menos está parejo. Hay momentos en los que yo miro y digo, no, esta era muy naranja, pero me parece que más o menos está bien parejita. Espero que me escuchen. Me queda poquita batería. Yo creo que puedo estar un rato más. ¿Hay alguna duda, algo? ¿Hay alguna duda, algo? Yo creo que necesito crear el doble de esta lana para poder decir, listo, me puedo poner a cubrir al Dragonite. Hola. Y hola. Pero creo que haré un bollito más y dejaré por hoy. Esto es un trabajo, como verán, arduo, delicado. De última volveré más tarde si no estoy tan cansada. Ahí me tomaré un matecito ahora. Mientras que espero a ver si alguien tiene alguna duda. Es un color bonito, ¿a qué no? Si ya viniera hecho, yo sería feliz. Todo esto es lana. Es lana de diferentes colores. Y me queda muy poquita batería. A ver si lo aprieto toda la lana. Sí, es muy poquita. Bueno, me pondré a las y medias, les vuelvo a leer, es decir, los vuelvo a leer. Les vuelvo a leer. Ay. Así que ahí les leo a las y media. Continúo con esto y continúo con la clase. Estoy escuchando cardiopatía isquémica, la segunda parte de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencias Médicas. Ahí continúo con la clase. Aspirina a dosis de 150 a 300 miligramos y clopidogrel y prasugrel según su disponibilidad y anticoagulación subcutánea o endovenosa. Todo esto tengo que hacer al inicio. En estos pacientes hay que hacer lo que se llama la estratificación de riesgo. Esta es fundamental para seleccionar la mejor estrategia de tratamiento. ¿En qué consiste la estratificación de riesgo? Consiste en identificar los pacientes de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque los pacientes que se presentan con este síndrome coronario agudo
La importancia de estratificar a los pacientes en grupos de riesgo radica en que se ha demostrado un claro beneficio en los grupos de muy alto, alto y mediano riesgo aplicando lo que se llama una estrategia invasiva precoz que ahora vamos a ver en qué consiste. Al contrario, los pacientes de bajo riesgo tienen buen pronóstico, por lo cual probablemente no necesiten ser estudiados de manera invasiva y no necesiten ninguna estrategia de removilización, o sea, no tengan que terminar en una angioplastia con un implante de stent y en una cirugía de removilización del cáncer. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la certificación? Existen scores de riesgo simples, sumamente útiles en la práctica clínica para ver cuál es el paciente de mayor riesgo y el de menor riesgo. Por ejemplo, un score muy utilizado para pacientes con síndrome coronariano agudo sin erosión de LST es un score que se llama score de riesgo que analiza 7 variables. Por ejemplo, la edad mayor de 65 le va a dar un punto, al menos que presente 3 factores de riesgo para la enfermedad coronaria, como hipertensión, diabetes, obesidad, le va a dar otro punto. Que ya hayamos demostrado en un cateterismo previo que el paciente tuviera una estenosis coronaria significativa de más del 50% en nuestra clasificación, le va a dar otro punto. Que yo vea cambios del ST en el electro, o sea que se haya presentado el ingreso con infra a nivel del ST, que se pone las variables, que tenga síntomas anginosos severos, o sea que el paciente viene, duele el pecho, es de difícil control, repite de todo. La otra es que haya estado usando aspirina en los últimos ya 7 días, ya que ya esté medicado durante los plaquetarios, o bien que tenga biomarcadores cardíacos elevados. Esas 7 variables, cuando yo tengo 0, 1 o 2, el riesgo es bajo. Cuando tengo 3 a 4 a 7, el riesgo es intermedio. Cuando tengo 5 a 7, el riesgo es alto. Este es uno de los scores que existen. Y fíjense con qué claridad el score de riesgo TIMI diferencia. Acá en el eje de las abscisas tienen la cantidad de factores de riesgo que definió el TIMI, o sea que cuida ninguna de las variables o las 7. Y en el eje de las ordinadas, muerte, infarto y reopresión de urgencia. Fíjense cómo a medida que el paciente tiene más de esas variables analizadas, como el riesgo de este punto final combinado, que es muerte, infarto y necesidad de una rehospitalización, aumenta. Miren la diferencia, los de bajo riesgo, que tienen entre 4 a 8%, contra los de alto riesgo, de 26 al 40% que les pase algo de ese punto final combinado. Bien, hay otros scores, como el score de riesgo Grace, que toma diferentes variables, la edad, la frecuencia cardíaca, el valor de creatinina, lo que se llama la clase Kility-Kimball de insuficiencia cardíaca, la presión sistólica. Bueno, esto también permite, según lo que yo voy encontrando, clasificar el riesgo. Fíjense cómo este score, que es otro, el Grace, como los pacientes de bajo riesgo son aquellos que tienen un puntaje menor o igual a 108, y miren el porcentaje de mortalidad intrahospitalaria, que es extremadamente bajo, menos del 1%. Pero fíjense que tienen categoría de riesgo alta, con un score Grace mayor a 140, la mortalidad intrahospitalaria ya es mayor a 3, o sea, más de 3 veces el riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Y lo de abajo, la mortalidad a 6 veces. O sea, fíjense cómo los scores permiten identificar riesgo. Y acá, como vean, uno puede disponer fácilmente de aplicaciones que uno puede tener en el celular, para no tener que recordarse todas estas cosas. Uno tiene su paciente delante de uno y simplemente poniendo qué cosa es positiva o no en el celular, inmediatamente le da el score de riesgo, y ustedes ya saben muchas veces qué estrategia utilizar, cómo seguir, y también tener claro qué le puede pasar a mi paciente. Fíjense que ambos scores tienen aplicaciones disponibles en los celulares. Y también hay uno que utilizamos con mucha frecuencia, que es uno que salió en Guías Europeas de 2015, que clasifica en 4 grados: muy alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. ¿Y cómo es? Simplemente cuando tiene uno de estos eventos, una
tener muy alto riesgo. Por ejemplo, que el paciente tenga angina refractaria. ¿Qué quiere decir angina refractaria? Aquí el paciente que ingresa, yo le pongo todo el tratamiento, atenolol, nitroglicerina, aspirina, clopidogrel, ticagrelor y anticoagulantes, y el paciente sigue refiriendo episodios anginosos, o sea, es refractario al tratamiento. Otra característica, que por ejemplo haga insuficiencia cardíaca severa, que venga con dolor, por ejemplo, edema del pulmón, ya que está claramente demostrando que el territorio coronario en riesgo de recibir infarto, es importante. O que el dolor se asocie a arritmias malignas, o que haya debutado con paro cardíaco, o que tenga inestabilidad hemodinámica, o sea, 90 de sistólica, taquicárdico, por ingresar en shock, o bien que tenga cambios dinámicos en el ST, o sea, que el paciente haga, incluyendo el supertransitorio, que haga infradesnivel, que después de pronto haga una T negativa, o sea, eso ya me lo va a colocar en muy alto riesgo. Los de alto riesgo son fundamentalmente los movimientos de biomarcadores, o sea que el paciente tenga troponina elevada, entonces eso ya me está confirmando que estamos en presencia de un infarto sin elevación del ST. Acuérdense que siempre el infarto es de mayor riesgo que la angina estable. Después que haga cambios dinámicos también en el ST o en la onda T, acá agregamos la onda T, aunque sean sintomáticos o silentes, o bien que tenga un score Grace, la clasificación involucra el score Grace mayor de 140, que si recuerdan, el score Grace mayor de 140 es un alto riesgo según ese score. Bien, si el paciente no tiene ni muy alto riesgo ni alto riesgo, veamos cuáles son los de riesgo intermedio. La diabetes, la insuficiencia renal, PIRENS menor a 60, un deterioro en la fracción de eyección, o sea que nacemos viejo que tiene fracción de eyección menor de 40, o bien que tiene clínica de insuficiencia cardíaca, pero no tan grave como el de muy alto riesgo, o sea, tiene algo de taquicardia, tiene algunos rayos trepinantes universales, o bien que el paciente se hace un infarto y nuevamente hace angina o infarto, o bien que tenga una intervención coronaria percutánea, o sea, una angioplastia previa, que eso ya me lo coloca en riesgo intermedio, o una cirugía de revascularización previa. Cualquiera de esas características me define el paciente como riesgo intermedio. O un score Grace también intermedio. ¿Y qué es bajo riesgo? Cualquier característica no mencionada previamente. Si un paciente no tiene nada de esto, simplemente consultó por dolor, pero sin cambio en el electro, sin movimiento enzimático, sin angioplastia previa, sin diabetes, sin insuficiencia renal, sin insuficiencia cardíaca, ese paciente va a ser de bajo riesgo y en el cual no vamos a tener que progresar demasiado con los síntomas. Entonces, cuando dije hoy que los pacientes de muy alto riesgo y riesgo intermedio se beneficiaban con una estrategia invasiva. ¿Qué es una estrategia invasiva? Consiste en, a todos estos pacientes, realizarles una angiografía coronaria, una cinecoronografía, y si la anatomía coronaria es adecuada, llevar a cabo una revascularización. ¿Qué quiere decir adecuada? Que es factible de realizar un tratamiento de revascularización. ¿Cuál? Bueno, será angioplastia coronaria o cirugía según el monto de daño coronario. Después vamos a referirnos a cada una de estas aplicaciones. Y está una estrategia que es más conservadora, que vamos a dejar para los pacientes de bajo riesgo. Le hacemos un tratamiento farmacológico y solamente si el paciente presenta síntomas de isquemia espontáneo, o sea, repite dolor, o yo le hago una prueba de esfuerzo más adelante, recién ahí le haríamos la angiografía. Esto lo dejo solamente dedicado a los pacientes de bajo riesgo. En general, los pacientes de riesgo intermedio, alto o muy alto, a esos pacientes todos van a ir a realizarse una angiografía coronaria. A mayor riesgo, más rápido debemos realizarlo. ¿Por qué? Porque más rápido ese paciente puede evolucionar mal. Y fíjense, a los pacientes de muy alto riesgo, como vimos recién, con cualquiera de estas características, la estrategia invasiva es ser inmediata, o sea, llega, lo trato y en menos de 2 horas tengo que tratar de llevar a ese paciente al servicio de hemodinamia para hacerle una angiografía, para hacerle un cateterismo rápido, en menos de 2 horas. Cuando los pacientes son de alto riesgo, no es una emergencia, tengo un poco más de tiempo y a ese paciente se lo puedo hacer de manera temprana dentro de las primeras 24 horas. Porque el paciente de riesgo intermedio,
apura aún menos y lo podemos tratar inicialmente y hacerle el cateterismo dentro de las primeras 72 horas. Está claro que esto va diferenciando el riesgo y en base al riesgo la necesidad de conocer de manera inmediata, temprana o más selectivamente la angiografía coronaria para de esa manera saber qué anatomía coronaria tiene y qué estrategia tendré que usar. Acá pueden ver un ejemplo de lo que se obtiene en una angiografía coronaria. El paciente llegó, era riesgo alto, se le hizo un cateterismo y fíjense, esta es la arteria descendente, esta es la columna izquierda, esta es la descendente anterior, tiene una lesión crítica del 99% en el tercio medio del descendente anterior. Ahí la tienen señaladamente. Pero también puede tener esto otro paciente que vino, también tenía riesgo alto, se le hizo un cateterismo y tenía lesiones en la circunferencia. Dos lesiones, una antes de esa rama y otra después. Entonces fíjense que la angiografía coronaria nos va a permitir cuantificar la enfermedad coronaria y en base a lo que encontramos definir la mejor estrategia. Este paciente, en cambio, tiene también enfermedad de dos vasos, una lesión ahí en la descendente anterior, crítica, muy importante, y una lesión acá en la circunferencia. Este paciente tiene lo que se llama enfermedad de dos vasos. Bien, cuando vemos tipo de vascularización, o sea, le solicitamos la angiografía coronaria para evaluar monto. Oli. Estoy cansada y realmente logré esta cantidad de lana. Que sé que parece mucha, pero en realidad no es mucha. Sé que parece mucha, pero no es mucha. Y no sé si quedarme un rato más. No sé si unos 5 minutos más o un rato más. No sé si hacer un poquito más. Estoy bastante cansada. Pero me quedan 10 minutos de clase. Y creo que podría terminar de escuchar la clase y recién irme a dormir. Me queda muy poquita batería y no sé si quiero que se acabe la batería y se me apague el celular sin despedirme, como ya me ha pasado otras veces. Así que no sé. Estoy bastante cansadita. Creo que voy a intentar hacer un poquito más y terminar de escuchar la clase. Y voy a continuar. Voy a hacer eso. Capaz sean un ratito nada más, pero eso, voy a hacer un poquito más. Cuántas obstrucciones hay, en cuántas arterias coronarias. En base a lo que encontramos, vamos a hacer el tipo de revascularización. El tipo de revascularización en este tipo de cuadros, fíjense bien que hablamos de revascularización. Son la intervención coronaria percutánea, en la gran mayoría de los casos hoy en día con de stent, y la otra es cirugía de revascularización miocárdica. ¿Qué es lo que habitualmente encontramos cuando vemos a todos los pacientes que van a la estrategia invasiva con la angiografía? Un 30% de los pacientes tienen lo que se llama enfermedad de un vaso, o sea, compromiso o de la coronaria derecha, o de la descendente anterior, o de la circunferencia. Un 10% tiene
coronarias normales, o sea que a pesar de que yo le hice una angiografía, no encuentro lesiones coronarias significativas. Y la enfermedad puede estar, por ejemplo, en la microcirculación, o el paciente puede tener bajo coronario. En estos dos grupos, la indicación es simple. Los pacientes con enfermedad de un vaso van a ir a recibir una intervención coronaria profunda, muchas veces en el mismo momento que le hacemos el diálogo. Y los pacientes con coronarias normales van a recibir tratamiento médico y van a poder ser dados de alta en un general preconveniente. En el medio tengo un 50% que tiene enfermedad arterial coronaria de múltiples pasos. ¿Qué hablamos cuando hablamos de múltiples pasos? Que tengan por lo menos compromiso de 2 o 3 de las arterias coronarias. Y un 10% los pacientes que tienen lo peor, que es la enfermedad de tronco de la coronaria izquierda. La coronaria izquierda, en su origen, da sus dos ramas terminales, la descendente anterior y la segunda. Cuando el comprometido es el tronco, imagínense que casi el 70% de la circulación coronaria va a estar comprometida si ese tronco se tapa. O sea que estos dos grupos, la enfermedad de múltiples vasos y la de tronco, son las peores presentaciones que podemos encontrar. ¿Y qué hacemos en estos casos? Bueno, hay diferentes opciones, por eso les quiero contar. A veces es hacer en el momento en lo que se llama angioplastia o intervención coronaria percutánea del vaso con cambio, en base a los cambios en el electro, en base a la característica de la lesión, si tiene trombo, si es una placa irregular, fractosa, definimos cuál es la culpable y tratamos la culpable. A veces, en el mismo acto, si tiene lesión de 2 vasos o de 3, ponemos un stent en cada una de las lesiones. A veces, por la cuestión geográfica, por el tipo de placa, el tipo de lesiones, definimos que lo mejor es hacer una cirugía, o sea, mandar a operar al paciente poniéndole bypass, y a veces se hace angioplastia vaso culpable, y si las otras lesiones son de muy difícil tratamiento con angioplastia, el paciente finalmente va programado a cirugía. O sea que hay una infinidad de posibilidades según la anatomía coronaria que encontramos en esos pacientes. Es importante para definir qué tipo de intervención realizar, trabajar con un hard team. ¿Qué es trabajar con un hard team? Trabajar en equipo entre el cirujano cardiovascular, que es el que hace las cirugías, el cardiólogo intervencionista, que es el que implanta los stents, y el cardiólogo clínico. Entonces, cuando tenemos un paciente discutible o dudoso, lo mejor es trabajar en equipo para poder ofrecer la mejor indicación del paciente. Bien, también vamos entonces a definir un poco cuál es el tratamiento farmacológico que le vamos a dar a estos pacientes. Dijimos que de entrada estos pacientes tenían que recibir drogas antiisquémicas, betabloqueantes y nitratos. Los betabloqueantes con la finalidad de lograr una frecuencia cardíaca entre 55 y 60 latidos, y ahí tenemos el atenolol, carvedilol, bisoprolol, y un montón de posibilidades para tratar a estos pacientes. Siempre recordar los efectos iniciales de los betabloqueantes, el cuidado de los diabéticos, cuidado de los pacientes con enfermedad vascular periférica, cuidado de los asmáticos o enfermedad pulmonar obstructiva crónica por los posibles efectos iniciales. Y siempre también cuidado con la suspensión brusca de estas drogas porque pueden dar un problema. Con respecto a los nitratos, tenemos diferentes presentaciones. Los de acción corta, fundamentalmente la presentación sublingual, que es cuando el paciente tiene una crisis de ánimo. Y los de acción prolongada son para prevenir crisis de ánimo, que tenemos también la nitroglicerina en forma prolongada, el mononitrato de isosorbide o el dinitrato de isosorbide. Y después también en estos pacientes damos el tratamiento que es para prevención de eventos. O sea, el anterior era para tratar la isquemia y esto es para prevención de eventos. Bueno, los antiagregantes plaquetarios, que los habíamos empezado ya al inicio, la aspirina, y algunos de los tres que les conté, que son los inhibidores del receptor P2 y 12, clopidogrel, prasugrel y pregnenolol, uno solamente de los tres. Con respecto a la anticoagulación, hacemos las primeras 48 o 72 horas y después los suspendemos. Los pacientes no van a necesitar. Sí, le vamos a dar a todos estos pacientes estatinas que son recomendadas independientemente del LDL y siempre con el objetivo de llevar un LDL a menos de 70 miligramos por ciento. Si no lo logro con estatina sola, debo agregar otra droga
paciente, además del síndrome coronario agudo, es hipertenso, tiene síntomas de insuficiencia cardíaca o, por ejemplo, es diabético. En estos subgrupos han demostrado beneficio al agregar este tipo de drogas. Bueno, acá finalizo entonces la primera presentación de síndrome coronario agudo sin supra, en donde me referí fundamentalmente a, el síndrome coronario agudo, en donde me referí fundamentalmente a los síndromes sin supra. En la próxima presentación vamos a hablar sobre los síndromes coronarios agudos, pero con supraespiralización. Muy buenos días. Yo creo que hasta ahí está bien por hoy, por lo menos de clases. Voy a agregarle un poquito más de lana blanca a esto y a mezclarlo, y una vez que esté, ya me retiro.